Ahí sí, ya, ahora Sí, ahí dice que está empezando a grabar. sí, ahí estamos. Ya, avísenme cuando vea la presentación. Ahí se ve. Ya. Bien, vamos a ver la interpretación de la Biblia. Creo que es el gran tema en el fondo, ¿ah? Porque claro, uno dice, es bueno que la gente lea la Biblia, ustedes van a hacer clases, ¿no es cierto? Y van a tener que ocupar la Biblia, pero ¿cómo se interpreta? Y peor aún, ¿cómo sé yo que la interpretación que estoy dando en realidad es una interpretación correcta? Porque uno junta 20 personas, les lee un texto bíblico y encuentra 20 interpretaciones diferentes. Incluso hay gente que se enorgullece de eso, dice, mira, oye, salieron pero tantas interpretaciones diferentes. No, o sea, hay que ver cuál de todas esas interpretaciones diferentes en realidad es la que interpretación correcta. Entonces, para eso hay algunos criterios, que es lo que vamos a ver en esta primera parte, que nos van a ayudar a saber si una interpretación de la Biblia está siendo bien interpretada o no, o ayudarnos a nosotros para ver cómo interpretamos correctamente la Biblia. Bien, ahí les tengo esa escena, ¿no? La interpretación bíblica en el mundo católico es diferente al mundo evangélico. En el mundo evangélico, la Biblia se interpreta solo con la Biblia. El concepto, ¿no? De la reforma protestante, la sola escritura, ¿sí? Solo la Biblia. Solo la Biblia es revelación para los hermanos protestantes, por lo tanto, la Biblia se interpreta solo con la Biblia y por eso, en general, la Biblia evangélica no trae comentarios, ¿sí? Salvo la Biblia de estudio. Pero en el mundo católico entendemos que la Biblia, si bien es palabra de Dios, por supuesto, se interpreta en un contexto eclesial. Es decir, es la iglesia la que ha recibido la Biblia como palabra de Dios, por lo tanto el contexto para comprenderla es la iglesia. Por lo tanto, hay que tomar toda la tradición de interpretación bíblica y vivir en el ambiente eclesial, ¿no es cierto?, para estar en el mismo ambiente en el que se escribió. Y para ordenar los criterios de interpretación bíblica, eh, lo dividimos en tres aspectos. No se trata de que cada vez que usted se acerque a la Biblia va a tener que revisar si hizo estos tres aspectos, sino tener estos criterios en la cabeza, digamos, sobre todo en el momento en que tengo dudas de la interpretación que estoy dando o que alguien está dando. Primero, lo que los autores escribieron, luego, a ver, lo voy a decir antes de que sigamos, lo que los autores escribieron, lo que quisieron decir con lo que escribieron, y lo que Dios quiso comunicar con lo que escribieron. Dicho de otra manera, más fácil, lo que dice el texto, lo que quiere decir el texto y lo que Dios quiere comunicar. Son esos tres criterios. Repito, lo que dice el texto, lo que, lo que quiere decir el texto y lo que Dios quiere comunicar. Bien, con respecto a lo primero, lo que los autores escribieron. Se trata de una norma muy, muy simple. Interpretar la Biblia teniendo el texto bíblico al frente. Mira qué simple. No es una cuestión así muy rebuscada, ¿no? ¿Por qué lo digo? Por obvio que puede aparecerles a ustedes, es muy común que la gente interprete la Biblia a partir de lo que se acuerda que dice la Biblia, o lo que dicen que dice la Biblia. ¿Eh? Entonces, si yo interpreto al aire, sobre todo cuando uno conversa con hermanos separados, eh, de repente dice, no, porque en la Biblia dice que María tuvo más hijos. La Biblia no dice ninguna de esas cuestiones. O el Apocalipsis habla del anticristo, que ya viene, porque siempre ya viene. Yo he visto como en mi vida ya como 10 finales de mundo. ¿Sí? Bueno, el Apocalipsis en ninguna parte menciona la palabra anticristo, por ejemplo. Es decir, teniendo el texto al frente, yo estoy seguro que estoy interpretando lo que el texto dice y no la idea que yo tengo en la cabeza del texto. Y sobre todo, bueno, primero, contar con una buena traducción. Por eso la vez pasada nos dedicamos ya todo el sábado a ver el tema de las traducciones. ¿Sí? Tener una buena traducción y idealmente más de una, cuando el estudio es un poquito más profundo, ayuda a estar seguro, segura, que está interpretando correctamente el texto, porque muchas veces uno interpreta mal porque el texto está mal traducido.
Entonces siempre hay que tener más de una traducción. Yo entiendo que no vamos a trabajar con los originales, evidentemente tenemos que trabajar con traducciones, pero tener una buena traducción, sobre todo con buenos comentarios, buenas introducciones, y por eso hicimos toda la revisión la vez pasada. Y además permite, bueno, lo que acabo de decir, apoyarse en notas y comentarios, ¿cierto? Que siempre son útiles. Yo siempre recomiendo, si va a estudiar un libro en particular, o no conoce un libro en particular, por ejemplo, tiene que hacer un análisis del texto de Isaías, por ejemplo, y no tiene idea de Isaías, salvo que era un profeta, bueno, leerse la introducción al libro de Isaías, como para irse ubicando más o menos en qué estamos, y luego el del texto leer el comentario abajo. Comentario abajo, hay comentarios muy buenos, comentarios muy malos, pero siempre iluminan, siempre iluminan. Por eso yo, como les contaba la otra vez, siempre ocupo más de una traducción y leo más de un comentario, porque lo primero que tengo que saber es si estoy leyendo o interpretando a partir de lo que el texto realmente dice. ¿Sí? De repente hay gente que le atribuye a la Biblia frases que no están en ninguna parte de la Biblia. Eso, ayúdate que yo te ayudaré, que el 2000 llegará, al 1000 llegará, al 2000 no llegará, eso no está en ninguna parte. Y un montón de cosas así. Entonces, las notas y los comentarios ayudan a buscar textos paralelos, ayudan a ver el texto en su contexto, etcétera. Permiten consultar otros textos, ¿sí? Que pueden tener relación con lo que estoy estudiando y además, si es necesario, consultar estudios más profundos. Por ejemplo, un buen diccionario de teología bíblica o un diccionario del Nuevo Testamento, un diccionario incluso del griego, del hebreo. De hecho, hay muy buenos materiales hoy en día. En eso, incluso muchas Biblias traen la misma Biblia, un diccionario, digamos, en general de los términos más importantes al final o al comienzo, que es importante consultar cuando uno tiene ciertas dudas. Hay uno, eso me he levantado antes, pero hay uno que es genial, disculpen, que es, que es como el clásico que uno ocupa para estas cosas, que es el vocabulario de teología bíblica de León Dufour. No sé si lo ven ahí. Es maravilloso este libro. ¿Lo ven? ¿No me puede decir si lo ven? ¿Lo ven bien? Sí se ve. Ya. Es Vocabulario. de teología bíblica. León Dufour. Editorial Herder. Es muy, muy bueno. Si lo puede adquirir, se entusiasmó con la Biblia y quiere saber más. O sea, obviamente es un libro de consulta, ¿no? No un libro para leer. Y, por ejemplo, acá yo estoy buscando al aire y dice la palabra escuchar. Me explica qué es escuchar. El hombre debe escuchar a Dios. El hombre que no quiere escuchar, el hecho de ser discípulo, María como la que escucha a Dios, etcétera. Es decir, me da todo el panorama de lo que significa esa palabra, escuchar, en la Biblia. Entonces, para hacer un trabajo profundo sobre un texto, este vocabulario de teología bíblica es genial. Hay muchos más, por supuesto. Pero yo les recomiendo este en particular, que es como el... A ver, la iglesia no tiene materiales oficiales en este sentido, pero es como el que usa todo el mundo, porque es buenísimo. Todavía se puede encontrar, ¿eh? Esta edición es bien antigüita. No es tan antigua como la primera que tuve, pero esta es 2012. Este libro de hecho en el año 72, pero es bastante, bastante útil. Yo igual le voy a... No, no significa que se va a tener que comprar todo lo que yo le estoy diciendo, pero mi labor también es darle alguna recomendación de material, ¿no? Bien. ¿Queda claro esto de lo que los autores escribieron? Perdón. Sí, Sí, se trata de sí. tener el texto. Ya, ya, muy bien. Siguiente paso. Una cosa es lo que los autores escribieron, es decir, el texto. Y otra cosa muy diferente es lo que quisieron decir con lo que escribieron. Y eso en Chile lo sabemos muy bien. Dicen los latinoamericanos que el chileno es un idioma aparte del castellano, que prácticamente, salvo entre nosotros, no nos entiende nadie. ¿Por qué? Porque hay modos de hablar una lengua que refleja la personalidad de los países. ¿Ah? Y en Chile estamos acostumbrados a hablar de cierta manera, no me refiero al mal uso del castellano, ¿ah? Me refiero a la forma de usarlo, el, que es decir algo sin querer decir eso. No, no sé si me entienden. Nosotros estamos acostumbrados a que alguien dice algo, en el fondo
entendemos que no quiere decir lo que dijo. Y para marcar que en realidad quise decir lo que quise decir, tengo que repetirlo 2 o 3 veces. Y ahí el chileno entiende que en realidad está diciendo lo que está diciendo. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo muy tonto, pero siempre lo pongo. Si usted va al almacén de la esquina, digamos, de su barrio, y pide una mantequilla, le van a vender margarina. Claro. Le van a vender margarina. Ahora, ¿cómo yo le explico a la persona del almacén que en realidad lo que quiero decir mantequilla? Cuando pido mantequilla es que quiero mantequilla y no margarina, tengo que repetirlo 2 o 3 veces. Entonces voy a decir, mire, quiero mantequilla, pero mantequilla, mantequilla. O va a un restaurante, quiero un jugo, pero con poquita azúcar, pero poquita, poquita. Porque si digo poquita azúcar, le van a poner la misma azúcar que le ponen siempre, ¿no? Es decir, en castellano, en la propia lengua, en el propio idioma, en el propio contexto, estamos acostumbrados a que no siempre lo que yo digo es lo que quiero decir. ¿Sí? O cuando uno llega a una casa, por ejemplo, y dice, uy, vengo tan cansado, me vendría tan bien un juguito. ¿Sí? O sea, en el fondo quiero decir, por favor, convíeme un jugo, pero no lo estoy diciendo así. Pero si eso sucede en nuestro idioma, imagínense lo que sucede con textos escritos en otra lengua hace 2000 o 3000 años. Las palabras no necesariamente significan lo que nosotros entendemos hoy día que significan. Los modismos, las formas de hablar, no necesariamente quieren decir lo que... Por eso hay que tener mucho cuidado al pensar que la Biblia se escribió ayer. ¿Sí? Y eso incluso sucede en el habla cotidiana, digamos, ¿sí? Algunos criterios al respecto de esto. La situación del texto. Esto es clave. Esto es clave. ¿A qué me refiero con situación? Al autor, la fecha, los destinatarios, el contexto, etcétera. La historia incluso local, cuando se escribe un texto. ¿Y eso dónde lo encuentra? En las introducciones a las Biblias católicas, en la introducción a cada libro. Si se fijan en la Biblia católica, sobre todo la Biblia de nuestro pueblo, o la Vía, la Biblia de la Iglesia en América, viene marcadito en la introducción el autor, la fecha en que se escribió, o que se cree que se escribió, los destinatarios, a quién le escribió y en qué contexto estaba la iglesia y el mundo cuando esto se escribió. Porque no es lo mismo escribir en medio del dolor de una persecución que escribir cuando todo va bien. Por ejemplo, si alguien encontrara ahí un arqueólogo del futuro los textos, digamos, escritos durante la pandemia del COVID-19, sin saber que había una pandemia y que estábamos todos en cuarentena, encerrados, los que podían, por supuesto, eh, podría llegar a la conclusión que esa época del siglo XXI, el comienzo del siglo XXI, había una obsesión por la higiene, que la gente tenía una obsesión por la pureza, por la limpieza, por la higiene, por no tomar contacto. Había casi una moral de no contacto físico y que era gente que estaba muy desquiciada. Si yo no conozco el contexto, no entiendo qué quiere decir el autor. ¿Sí? Entonces, en la norma clave, la regla de oro de la interpretación bíblica, es el texto en su contexto. Y eso también, ahora bajo a lo muy concreto, se puede hacer con un ejercicio muy simple. Cuando lea un texto bíblico o le citen un texto bíblico, lea un poquito antes y un poquito después. Cosa para saber en qué contexto estamos hablando. ¿Sí? ¿Dónde está? Sobre todo cuando uno le tiran frases al voleo, ¿no? Cuando sobre todo pasan los hermanos de repente, testigos de Jehová, le tiran una frase al voleo y dice, mire, ve, aquí está lo que pasó no sé dónde, porque siempre andan adivinando el futuro. Entonces, esto del contexto es clave para comprender bien un texto. Y es lo que hacen los comentarios en general, los buenos comentarios. Bien, el famoso tema de los géneros literarios. Todo texto, en realidad toda comunicación, pero hablemos de textos, tiene un formato, un esquema. Nadie escribe ni piensa sin un esquema en la cabeza. A ese esquema, ese formato en el que se escribe, lo llamamos género literario. Por ejemplo, género literario que todos conocemos, el género literario correo electrónico o email.
Empiezan siempre igual, estimado, estimada, bla, bla, bla. Después el cuerpo del texto, donde uno explica lo que quiere comunicar. Luego quedo atento a sus comentarios o cualquier cosa. Atentamente, Juanito Pérez. Es un esquema fijo. Es un esquema fijo. Entonces uno puede incluso tener impreso un correo, solo el texto, y usted va a identificar automáticamente que estamos hablando de un correo electrónico. Otro género muy usado como ejemplo es el género receta de cocina, que es probablemente un género que no ha variado en siglos, porque tiene el mismo formato siempre, el título, cazuela de no sé qué, luego los ingredientes, la preparación, la cocción y cómo se arma el plato, digamos. Y al revés no funciona, yo no puedo poner primero cómo se arma el plato y después los ingredientes. Es un esquema fijo, no sé si me entienden. ¿Sí? ¿Logran entender el concepto de género literario? ¿Sí? Sí, Right. ¿Por qué? Porque Carmen, Gloria tiene la mano levantada. Sí, es la estructura en el fondo. Exacto, la estructura con la que se escribe. Gracias. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Que los géneros literarios usados en la Biblia, muchos de ellos son géneros que no se usan hace 2000 años y que a veces se parecen a nuestros géneros literarios y eso nos confunde. Por ejemplo, el género epístola, que es lo que usted entiende como carta, ¿sí? No es lo mismo una carta que una epístola. Fabiola. esta actividad, ¿me escuchan? Sí, sí, Esta actividad venía en el primer trabajo, ¿no es cierto?, donde teníamos que leer el texto bíblico y identificar el género literario. Entonces, a exacto. mí es primera vez que yo estaba haciendo un análisis de este tipo y no sabía que realmente se podían también, o sea, como todo texto, texto escrito lo podemos, ¿cómo se llama? Clasificar de Clasificar. alguna manera. Exacto, clasificarlo, pero me compliqué de primera. Entonces, cuando yo trabajé con El juez y la viuda, entonces el Luca, y yo dije, pero esto es un texto narrativo, pero es narrativo porque está contando una historia, pero ¿y qué pasa con la parábola? La parábola, ¿dónde la pongo? ¿La pongo como género? Y al final me ayudé con inteligencia artificial y salía que la parábola era un tipo de género. Y yo dije, pero ¿cómo? Me quedé como con la duda. Entonces ahí quedé plop, como dijo Condorito, y no supe qué hacer. Bueno, a ver, esto ustedes como profesores lo saben, ¿no? Lo que voy a decir a continuación. Pero una buena estrategia pedagógica no es dar la respuesta, sino provocar el problema. Y la idea de hacer ese trabajo al comienzo, antes de ver esto y antes de ver Lección Divina, que lo vamos a ver hoy día, es que usted se dé cuenta que necesita saberlo. Y cuando uno logra que un alumno se dé cuenta que necesita saber algo, pone atención. Pero si le doy la respuesta al principio, usted queda la sensación de que no necesita saberlo. ¿Sí? ¿Me entiende? Ahora, claro, justamente dentro de los géneros narrativos, la parábola es un tipo de género narrativo, muy específico. Y qué bueno que me citó la parábola porque es un muy buen ejemplo de un género que se malentiende. ¿Por qué? Porque hoy día yo iba por la epístola, pero ya que salió la parábola, el- nosotros solemos entender la parábola como una especie de fábula, como una especie de, aquí me pueden ayudar los profesores de lenguaje si lo estoy diciendo bien o no, como una especie de historia que guarda una enseñanza sabia, ¿sí? No sé, a ver, profe de lenguaje, qué tipo de género es ese hoy día, porque la fábula creo que es con animales, ¿no? Pero me refiero al tipo de narración que pretende ser, que no es real, que es inventada, pero que pretende dejar una enseñanza sabia, una, como le decimos, una, ay, se me fue el nombre, Moraleja. una Una moraleja, gracias. Moraleja, Moraleja.
Una moraleja. Una Moraleja en enseñanza. fábula, ¿Cómo se llama el enseñanza, género? Puede ser una Comparación. fábula. Género narrativo. Sí, un género El- narrativo, un subgénero narrativo. No, Ya, En el este caso, una tipo, fábula. ¿Fábula? ¿Sí? ¿Fábula? O el sea, tipo de fábula texto siempre y cuando sea un narrativo, animal. claro. Pero la parábola es un tipo de texto narrativo, pero el No, pero olvídese género la es parábola. la Estoy hablando comparación. de otra cosa. Olvídese la parábola. Justamente. ¿Cómo Sí. se llama hoy día, o se llama igual, el género? De un cuento ficticio que nos deja una moraleja. ¿Cómo Es le llamamos a que, esto? ¿Cuento? es Es que un una cuento fábula solamente, de po. género narrativo. Claro. Exacto, Lo porque que pasa es que es una figura literaria. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo, está No, dentro no, de... no quería meterme en esa diferencia, pero déjela ahí nomás. Hablemos de género en general porque si no nos vamos a enredar. no, Ya, pero Ya. el concepto nombre. en realidad, para aclarar, el concepto se supone que, y como por ejemplo cuando lo enseñamos también en clase de lenguaje, lo referente a la parábola, por ejemplo, como subgénero, para hacer la distinción, aparte de dejar un mensaje moral, principalmente también llevándolo con ejemplos que sean atingentes al contexto en que se está presentando. Entonces, ahí donde calza incluso que hoy día también se podrían hacer, en este caso, parábolas, pero siempre y cuando que fueran con situaciones cercanas a la situación a la que está dirigida el destinatario. Ya, Claro. ok. La No, diferencia con la fábula es que en la parábola la acción la realiza una persona humana. En cambio, en la ya, fábula la realiza un animal o otra figura. ya. Laura también quería hablar. Eso es. Sí, que bueno, a los chicos en el colegio se les enseña, ¿cierto?, que la fábula y la parábola pertenecen al género narrativo y que la fábula y la parábola es un tipo de texto y que tiene una estructura y forman parte del texto de los géneros narrativos porque hay un narrador presente y hay ciertas características y elementos narrativos. Hay un contexto, hay un ambiente, hay personaje, hay un narrador, hay un tiempo en el que transcurre la historia, hay acciones, hay un inicio, un desarrollo y un desenlace de la historia. Por lo tanto, la parábola y la fábula forman parte de los textos narrativos, así como el cuento también es un texto narrativo. La diferencia es que la fábula presenta una moraleja o enseñanza y la mayoría de los personajes, generalmente en las fábulas los personajes son animales, también pueden haber personas, ojo ahí. Y la parábola generalmente son personas, ¿ya? Ya. Si hay una enseñanza de por medio, claro que sí, que tiene que ver algo moral, ético, valórico. Y ahí está, digamos, como la diferencia entre una y otra. Pero eso es lo que se les enseña a los niños de acuerdo a lo que proponen, ¿cierto?, los planes y programas del currículo, ¿ya? Em, Excelente. es la aclaración. Ya, no sé si Sí, les quedó no, un poquito excelente, más claro. excelente. No sabe todo lo que me está ayudando con lo que está diciendo. Jaime, Jaime, Ya, quería hablar. no, yo quería la definición de parábola, Ya, ahí se la dieron. porque yo soy profesor de matemática, incluso para reírme, la parábola es una función. Ah, claro. Oye, Y igual a x cuadrado es una parábola. sí. Ya, a ver, explíquenos, por favor. Yo sé que les va a parecer que no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Explíquenos, Jaime, ¿a qué llamamos parábola en matemáticas? Es una función eh, en que la, las imágenes se elevan al cuadrado. Ya, Por ¿y para qué se ejemplo, hace eso? y igual a x cuadrado, o sea, si la x vale 2, y vale entonces 2 por 2, 4. Ya, ¿y para qué sirve eso? Bueno, en construcciones hay incluso en la hay muchos edificios religiosos que tienen parábolas. Se estima una buena arquitectura. En los puentes también, parábolas. Muy bien.
O sea, para Y lo calcular. encontramos en muchas partes, pues en flores, etcétera. Muy bien, excelente. Fíjense lo que hemos hecho. Oye, esto es muy interesante, ustedes no se dan cuenta de la maravilla que significa esto. Estamos, somos todos chilenos, estamos todos en el mismo año cronológico. Y si yo Sí, digo, vamos a ver una parábola, usted tiene que preguntarse si estamos hablando de matemática, lenguaje o Biblia. Porque en las tres claro, cosas, parábola significa una cosa diferente. justo. Si esa confusión se nos produce hoy día, imagínese con un texto de 3000 años, porque la parábola bíblica no es lo mismo que la parábola como la entendemos hoy día en lenguaje. La parábola bíblica no pretende dejar una moraleja, una enseñanza sabia de carácter valórico, como decía Laura, como es hoy día. La parábola bíblica, yo podría decir que es una especie de desafío. Es una historia ficticia también, donde se pretende que el personaje, o sea, perdón, que el destinatario tome posición frente a un problema y se cuestione a sí mismo. Ese es el objeto de la parábola bíblica. Y cuando no entendemos al tiro de la palabra que la parábola bíblica no tiene la misma función que la parábola de hoy día, la interpretamos mal. ¿Cuántas veces, incluso los que hacen clase aquí de religión, hemos hecho el trabajo con los niños de hacer una parábola, que la expliquen y que qué enseñanza les deja? Y no tiene nada que ver, voy a poner dos ejemplos después, pero voy a dar las palabras porque hoy día es la última oportunidad que tienen de hablar de esto. No, no van a tener oportunidad más adelante, pero por lo menos para que discutamos harto. Estaba, no veo aquí quién, Álvaro, perdón, Álvaro había pedido la palabra y no me acuerdo quién más. Álvaro, Álvaro, ¿estás ahí? Si estás ahí, danos una señal. No, no está Álvaro. Ya, dos ejemplos. Por ejemplo, la famosa parábola, Álvaro, si llega, intervenga cuando quiera. La famosa parábola de la oveja perdida. Intervenga nomás, Álvaro, pues no, yo no logro. Ya, la parábola perdida dice Jesús, ¿no? ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 y va a buscar la que se perdió? Y una vez que la encuentra, la lleva a su casa y llama a sus amigos y les dice, celebren conmigo, porque la oveja que había perdido la he encontrado. La respuesta que daría cualquiera de los oyentes de Jesús es, nadie haría eso. Porque, ojo, el texto no dice que el pastor del ejemplo lleva a los 99 al redil, las guarda y después se le busca la oveja perdida. O sea, si yo como pastor tengo 100 ovejas y se me pierde una y dejo las 99 en el campo, cuando vuelvo no tengo ninguna. Y más encima cuando recupera la oveja número 100, no vuelve a buscar las 99 que dejó tirada en el campo, sino que se va a celebrar con los amigos. O sea, la parábola bíblica tiene siempre un componente ilógico que rompe lo que cualquiera haría en ese contexto. ¿Para qué? Para que el auditor quede pensando, pero ¿cómo va a dejar las 99 botas? Y ahí, con eso, Jesús lo enfoca en la nueva perspectiva. La parábola pretende cambiar la forma de pensar. Otro ejemplo, la famosa parábola, estoy citando dos parábolas muy conocidas, ¿no? La famosa parábola del sembrador. Yo esa parábola le pondría por título El peor sembrador del mundo. El peor sembrador. O sea, recuerda la parábola. Bien, de hecho, alguien la ocupó en el Lección Divina, uno de los trabajos. Dice que un sembrador salió a sembrar y tiró la semilla, y una parte de la semilla cayó junto al camino, otra parte cayó entre piedras, ¿cierto? Otra parte cayó, creo que entre espinas, y una parte cayó en tierra buena. Es decir, si lo ponemos en números, ya que tenemos un profesor de matemática aquí, yo le pasé un saco a este sembrador
Y el 75% del saco lo tiró en cualquier parte menos en el terreno que estaba labrado para sembrar. O sea, ese es el sembrador más estúpido de la historia. O sea, yo le dejo los surcos hechos, en esta parte usted tiene que tirar el trigo, y el tipo me botó el 75% del saco, tirándolo para el camino, tirándolo para las piedras, tirándolo para las espinas, y le apuntó el 25% nomás al terreno que yo le había marcado para que me sembrara. Es el peor sembrador del mundo. Entonces, eso ya a cualquiera que escuche, que sepa de siembra, lo descoloca. Y en eso que no cuadra, que no calza, que es ilógico, está la clave de la parábola. Porque ahí hay dos elementos clave. De hecho, esta parábola es tan compleja, en el sentido de que te obliga a pensar de otra manera, que hasta el mismo Evangelio tiene que explicarla, porque no... ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy útil para los profes de religión y para los catequistas, etc. Su trabajo no es dar fruto, es lanzar la semilla. Su trabajo no es decir, mira, aquí estos cabros en realidad son gente que de aquí puedo sacar fruto, entonces voy a poner aquí porque los otros como no pescan, ¿para qué voy a perder el tiempo? O los catequistas, todos los catequistas sufren de eso, ¿no? Pucha, confirmamos 120 cabros, hicieron la primera comunión 200 niños y después no vemos a ni uno. Quedaron dos dando vuelta por la parroquia nomás y el resto se fue todo. ¿Para qué trabajamos tanto? Su trabajo no es definir qué terreno es bueno o no, sino que a todos les llegue la semilla. Porque ese 25% que por suerte cayó en tierra buena, da, dice el texto, el 100 por 1. Yo no sé si ustedes han visto una espiga en su vida, pero si yo viera un sembrado con unas espigas que tienen 100 granos, yo no me como esa cuestión porque eso ya es una mutación deformada de una espiga. Eso ya está lleno de químicos y anda a saber qué más. Entonces, esos dos elementos que no cuadran son los que te dan el sentido de la parábola. La labor del cristiano no es preocuparse de conseguir buenos terrenos, ni ser buen terreno, sino tirar la semilla, que todos tengan la oportunidad de recibirla. Si fue capaz de hacerla brotar o no, ese es problema de él y Dios. Mi trabajo es que la semilla le llegue. Mira cómo cambia cuando uno entiende el género. Y yo les puedo mostrar que con esto que muchas veces casi todas las parábolas las entendemos mal. Porque buscamos, como decía Laura, el sentido que hoy día le damos al género de parábola. Es decir, la enseñanza sabia, la moraleja para la vida. Y no el cambio de mentalidad que es lo que pretende provocar. Si revisa cualquier parábola, se va a dar cuenta que en todas las parábolas hay algo que no cuadra, que no es lógico, que no es lo que se haría. Y ahí está la clave de lo que Jesús quiere comunicar. Bien, volviendo. Muchos géneros literarios que se ocupan en la Biblia no se ocupan hoy día. Y eso es particularmente clave en los géneros narrativos. Y particularmente clave, por ejemplo, en los primeros capítulos del Génesis. En los primeros 11 capítulos del Génesis son narraciones, y uno tiende a pensar que si son narraciones, son historias, y tiende a pensar que esas historias el autor pretendía que fueran ciertas. Y no, es una narración, pero es un tipo de género distinto a la crónica, distinto a la historia. Es un género que se llama, por ejemplo, cosmogonía, es decir, un relato de origen, donde el autor, a través de símbolos, no pretende explicar cómo se hizo el mundo, pretende explicar para qué estamos aquí. Es decir, es un texto filosófico, si lo quieren, en ese sentido. La labor del autor no es decirnos cómo era el mundo al principio, sino por qué Dios creó el mundo y para qué, y qué es lo que tenemos que hacer nosotros aquí. Es decir, es un relato de identidad. Por lo tanto, no hay para qué discutir cómo metió Noé un animal de cada especie y qué comían los leones en el arca entonces, que se volvieron vegetarianos porque se comieron la cebra y se extinguieron la cebra, ¿qué pasó ahí? No, porque no estamos frente a una crónica, estamos frente a un relato de origen. Entonces, los primeros 11 capítulos del Génesis no son históricos. El libro de Jonás, por ejemplo, es un libro satírico, irónico. El profesor Arturo Bravo de la U tiene un excelente libro sobre eso. El libro de Jonás es un libro humorístico que pretende ridiculizar cierta imagen, cierta manera de pensar de los judíos de su época. Por lo tanto, el Jonás del libro no es histórico.
Y el autor nunca pretendió decir que ese personaje existió. Es una novela, si quiere decirlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema del género, porque cuando no se entiende se interpreta mal. Es como que yo tome un género poético, una poesía, y piense que es una crónica. Entonces diga que es inexacto. Y ahí también hay que tener en cuenta las formas literarias, ¿no? No quiero entrar en mucho detalle, pero es decir, los modos de hablar, los tipos de expresión, que no son las mismas nuestras. Por ejemplo, un tipo de expresión muy común en el mundo de la Biblia, sobre todo de Jesús, es la exageración, ¿sí? La frase exagerada. Por ejemplo, si tu ojo es ocasión de pecado, alguien que apague el audio, perdón, alguien está... Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo, porque es preferible que entres tuerto en el reino a que con tus dos ojos te quemes en el infierno. Eso evidentemente es una exageración, que pretende marcar un punto. Dice, el que escandaliza a los pequeños, mejor que se amarre una rueda de molino al cuello y se tire al mar. Cuando Jesús dijo eso, probablemente la gente se mató de la risa, porque una piedra de molino pesaba como 100 kilos. Entonces, si alguien le hizo caso a Jesús y se amarró la piedra de molino al cuello para ir a tirarse al mar, probablemente no fue capaz de dar el primer paso, porque no podía mover esa cuestión. O sea, es evidentemente una exageración, o la famosa de que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Es decir, ese género hiperbólico, diríamos hoy día, intenta ridiculizar un aspecto para marcar un punto central. Entonces, es muy importante identificar el género literario o la forma literaria en particular para comprender bien qué quiere decir. Y por último, en esta parte, el marco cultural. A esto me refiero con el sentido más amplio de cultura posible. Costumbres, tradiciones, símbolos, historia, códigos sociales, roles sociales. Mientras más conozcamos el marco cultural de la época bíblica, más fácil se nos va a hacer entender qué quiere decir este texto y por qué dice lo que dice. ¿Mm? De hecho, la Biblia de la Iglesia de América, tiene mucho de esta lectura cultural. Y hay muchos libros. Yo tengo un libro que se llama Ágora, la colección, que es los evangelios sinópticos en su marco cultural. Entonces, hace la interpretación de los textos, pero aludiendo a las costumbres de la época, en la cultura mediterránea. Entonces, eso ayuda mucho porque no necesariamente significan lo mismo. Bien, y por último, porque ya se nos está pasando la hora, lo que Dios quiso comunicar. Y obviamente nosotros conocemos a Dios a partir de Jesús. Primero, se trata de leer con el mismo espíritu. Aquí espíritu con mayúscula. Si la Biblia fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, la mejor manera de comprender qué quiere decir es estar en comunión con el Espíritu Santo. O sea, si usted no entiende algo de esta clase o del apunte, lo más lógico es que me pregunte a mí y no que le pregunte al compañero, porque yo lo escribí. Entonces, acá lo mismo, si quiero comprender bien qué quiere decir la Biblia, la idea es que hable con su autor, es decir, el Espíritu Santo. Se trata en el fondo de tener una lectura creyente y en oración. Ahora, el Espíritu Santo no fomenta la flojera. Hay gente que de repente dice, no, es que yo a lo que el Espíritu me inspire. Yo no preparo nada porque el Espíritu me va a inspirar lo que yo tengo que decir. Eso es improvisación, no es inspiración. No confunda nunca inspiración con improvisación. O sea, yo confío en el Espíritu Santo, del que desconfío de mí, digamos. O sea, yo tengo que prepararme todo lo que sea necesario para que ustedes puedan enseñarles bien esto, con la confianza que el Espíritu Santo me está acompañando en este camino. Pero no que el Espíritu Santo me va a inspirar en este momento lo que tengo que decir sin que yo prepare nada. O sea, un signo de verdadera inspiración del Espíritu Santo es conseguir todas las ayudas necesarias para entender un texto. Por eso, no confunda improvisación con inspiración. ¿Sí? Se trata de una lectura en oración.
Ya, no necesariamente voy a orar cada vez que tome la Biblia, porque créame que si usted se pone a hacer un trabajo de investigación, tendría que pasar el 200% del tiempo orando, porque acá va a citar 50 textos en un artículo. Entonces no, en un clima de oración, ¿cierto? En una actitud de querer comprender lo que Dios quiere comunicar y no de justificar mis propias posiciones. Segundo, la unidad de la escritura. Si bien estamos hablando de textos escritos en torno a un milenio, entre el primero y el último, por decirlo en simple, hay una unidad central en la Biblia. Y esa unidad central tiene que ver con una misma experiencia de fe. Dos elementos ahí. Uno, relacionar siempre textos similares y por eso las Biblias traen siempre los paralelos, ¿no? ¿Qué significa? Como yo les explicaba lo de la sandalia en la primera clase. Y entender el progreso de la revelación. Obviamente hay cosas en el Antiguo Testamento que se permiten, entre comillas, pero que son intolerables en el Nuevo. Por ejemplo, el famoso texto de la ley del talión. ¿Sí? Ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, vida por vida, cardenal por cardenal, en el sentido de herida por herida. Y uno dice, oye, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios tremendamente sanguinario, vengativo, en cambio el Dios de Jesús es puro amor. Eso es un estereotipo equivocado. ¿Por qué esa ley? Porque antes de esa ley, del ojo por ojo y diente por diente, si tú me pegabas y me arrancabas un diente, yo podía matarte. Si tenía el poder y alguien me pegaba un empujón, lo mataba. Entonces lo que pretende esa ley es limitar la venganza al daño que a mí me provocaron. Ahora, de ahí la siguiente escala es el mandamiento del amor. Entonces, ese progreso de la revelación hay que tenerlo en cuenta. En bien, yo siempre le doy algún tip muy concreto, bien concreto. Siempre sospechar de la interpretación de un versículo al aire. Siempre eso es dudoso, porque yo no sé cuál es el contexto y debo necesariamente buscar los textos similares donde esto se relaciona, ¿no? Y para eso un vocabulario de teología bíblica, por ejemplo, es genial. Bien, la tradición de la iglesia. Tradición aquí con mayúscula, con lo que vimos en la primera clase, no son las costumbres, es el testimonio constante sobre la revelación que ha dado la iglesia y que para efectos prácticos está condensado en los escritos de los doctores de la iglesia, de los padres de la iglesia particularmente, ¿cierto? Que van iluminando cómo la iglesia ha entendido a lo largo de la historia la revelación que está escrita en la Biblia. Y de hecho, si me apuran un poco, en realidad la Biblia es testimonio de la tradición, porque el mensaje cristiano, el mensaje de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección, primero se anunciaron oralmente, y es esa tradición oral la que se pone por escrito. Y ahí tiene un gran problema nuestros hermanos separados, porque si la tradición no es inspirada, entonces la Biblia tampoco, porque la Biblia es el testimonio escrito de la tradición. Bien, y por último la analogía de la fe. Esto es muy clave. Si la fe viene de Dios, ¿cierto? Lo que creemos, esperamos y vivimos viene de Dios, y la Biblia es inspirada por Dios, no puede haber contradicción ninguna entre lo que creemos y esperamos y lo que la Biblia dice. Esto es muy interesante. Si hay una contradicción aparente entre la Biblia y lo que creemos, una de las dos cosas están equivocadas. O estamos interpretando mal la Biblia, o eso que se supone que creemos que es parte de la fe, no es parte de la fe. Es un ejercicio muy interesante este. Por ejemplo, por ahí hermanos que dicen, no, yo no creo en la iglesia porque resulta que los curas no se casan y resulta que San Pedro era casado, si por algo Jesús le sanó la suegra. Entonces, si los apóstoles, la mayoría eran casados, la iglesia ahí no está siguiendo la enseñanza de Jesús porque en realidad, ¿por qué los curas son solteros? Bueno, ahí hay un error. ¿Por qué? Porque la disciplina, la norma que establece que los curas tienen que ser célibes,
no es parte de la fe. O sea, mañana el Papa León podría ocurrírsele la brillante idea, no creo que lo haga, por supuesto, pero podría ocurrírsele la brillante idea de decir, mire, ¿saben qué? Los curas ahora se pueden casar. O sea, más que se puedan casar, vamos a ordenar varones casados, que como se hace en la Iglesia Ortodoxa y como se hace con los diáconos permanentes, por ejemplo. Podría hacerlo y no cambia nada la fe. Entonces, esa supuesta contradicción no existe. O cuando afirmo Jesús tenía más hermanos y quiero decir que esos hermanos eran hijos de María y quiero decir, apoyándome en la Biblia, que María en realidad no era virgen, entonces estoy interpretando mal. Porque la fe en María virgen es parte de la tradición de la Iglesia. Entonces no puede ser que haya contradicción en estas dos cosas, porque si no, una de dos, o Dios sería esquizofrénico o está jugando con nosotros, porque si Dios en la Biblia nos dice algo y en la fe nos hace creer en algo, no puede haber contradicciones en las dos cosas. Y esto sirve, y con esto termino, para purificar ambas cosas, para purificar lo que creemos que es parte de la fe y a veces no lo es, y para purificar nuestra interpretación de la Biblia. Entonces es un ejercicio constante que hay que hacer. ¿Cómo lo hacen fácil? Con el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro que sí o sí, ese sí o sí tiene que tenerlo, porque es un libro de consulta obligada, es como un diccionario para nosotros, pero bueno, eso lo van a ver en Teología Fundamental. Yo me estoy cruzando para el otro curso. Bien, preguntas, comentarios, dudas, hasta aquí. ¿Qué tal? ¿Nada? ¿Todo claro? All right, ya, son las 10, un minuto. Macarena tiene una consulta. ¿Me escucho? ¿Sí? Sí, ya. Eh, buenos días a todos. Profesor, a mí una vez me tocó en una charla, por ejemplo, de cursillo, también soy cursillista, Dele. hablar sobre un texto bíblico. Y fue sobre Santo Tomás, cuando Santo Tomás no cree que los discípulos vieron a Jesús. Entonces yo para hablar de este texto busqué varios textos, busqué varias interpretaciones y me da un poco de pena que todos dejen como a Santo Tomás como el incrédulo, como el malo, como así como, que no le creyó a nada, Claro. que no les creyó. Y encontré una interpretación de unas monjitas, no me acuerdo de qué, si sería del Sagrado Corazón, parece como que me suena eso. Un Y texto ellas decían em, que no era como que Santo Tomás no creyera, sino que no les creyó a los discípulos porque los discípulos no demostraron alegría, como que los discípulos no demostraban el haber visto a Jesús, entonces por eso él no creía. Más que no les creyera como de haber dicho, no es que no creo que Jesús no haya resucitado, sino que como que a ellos no se les notaba que lo habían visto, como que no estaban haciendo nada a través de esa visita que él había tenido, pero no lo estaban demostrando. Entonces como que me gustaría un poco más de orientación, porque siempre he tenido ese texto así como en mente. ¿Cuál es el texto, hija? Ahí No, aquí está aquí. van bien las monjitas y van mal también. Porque aquí volvemos, bueno, el primer punto. Tomás no es el incrédulo, como dice usted muy bien, Maca. Muy bien. O sea, perdóname, pero no hay criterio más lógico para creerse algo que decir, yo necesito ver esto. Si nosotros no hubiésemos visto de alguna manera la acción de Dios, tocado esa acción, no seríamos creyentes. Pues no se es creyente No es por que tú- convicción intelectual, se es creyente porque se tiene una experiencia de encuentro con Cristo. Y eso es ver y tocar, ¿ya? Primer punto. Pues por lo tanto, Tomás tenía razón en eso. Ya, solo aquel que ha visto y ha tocado al resucitado puede dar fe de la resurrección. Hasta ahí vamos bien. Dos, aquí vuelve al primer criterio que hablamos. Lo que dijeron los autores. En ninguna parte del texto dice que los discípulos no estaban mostrando la alegría de la resurrección. Sí. Y ojo, lo Mira que le qué bien que dicen a se... Tomás
hemos visto al Señor, ¿cierto? Y se le ha aparecido a Simón. Dije, el que más te tinca. O sea, fíjate que interesante las dos cosas que dice. Dice, hemos visto al Señor, primero. O sea, todos Les los que vaya estamos bien. aquí. Y dos, apague el audio, por favor, no sé quién está hablando. Y dos, y se le ha aparecido a Simón. Ahora, ¿dónde está el problema de Tomás? Tienen que Y eso es buscar lo que una quiere marcar el donación. texto. Por favor, no sé quién tiene el audio abierto. Va a silenciar a todos, perdón. Si alguien, si no, se abre solo si necesita retomar. ¿Dónde está el problema de Tomás? O sea, hasta ahí esa expresión de las monjitas, eso ya es un poco, digamos, creatividad de ellas. ¿Mm? Una, la pregunta es ¿por qué Tomás no vio al Señor y no se le apareció? Porque no estaba con los 11. O sea, el único espacio para encontrarse con el resucitado es estar en la comunidad, en la iglesia. Tomás no estaba con ellos y no tiene la experiencia de resucitado. Pero cuando vuelve a la comunión, cuando vuelve a estar presente, ahí se encuentra con Cristo. Ese son como el sentido del texto. Por lo tanto, fuera de la iglesia es imposible. Si alguien dice, mira, no, yo me quiero convencer primero de esto, de que esto es cierto, y de ahí voy a ser si soy católico o no. No, así no funciona. Es dentro de la comunidad donde se tiene la experiencia de encuentro con Cristo. Y se le ve y se le toca. Y se le mete el dedo en la herida y la mano en el costado, etc. ¿Sí? No sé si le ilumina un poco por ahí la interpretación, digamos. Maca. Sí, profe, muchas gracias. Sí. Muy bien. Para que vean que es útil este esquema, porque de repente hay gente que le mete cháchara a los textos de su propia creatividad, o interpreta los textos, aunque usted no me crea, a partir de las películas. Entonces, como las películas de Semana Santa cuentan el Evangelio, lo que tiene en la cabeza es lo que aparece en la película y no lo que dice el Evangelio. O las canciones. Por ejemplo, yo he visto 20.000 veces, con esto sí que termino, la interpretación de Corintios 13, el himno del amor, donde dicen, claro, la fe y la esperanza llegan hasta Dios, el amor es lo único que persevera. Después, ¿para qué queremos la fe si ya estamos frente a Dios? ¿Para qué queremos la esperanza si ya llegó la meta? Solo queda el amor. Eso está equivocado. El texto dice, ¿sí? Eh, por ahora tenemos las tres, la fe y la esperanza y el amor. Pero la mayor de todas es el amor. Y dice que nuestra fe no es completa, nuestra profecía no es completa. Pero en ninguna parte dice el texto de Corintios que van a desaparecer la fe y el amor cuando estemos en la vida eterna y va a quedar, o sea, la fe y la esperanza y va a quedar solo el amor. ¿De dónde saca la gente esa idea? De la canción que cantamos en misa. Nuestra fe, nuestra esperanza frente a Dios terminará, el amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Entonces, como la gente no lee la Biblia y se queda con la idea de la canción, fíjate que yo he escuchado a teólogos hacer esa interpretación. Y está equivocada. Soledad. Profesor, entonces no sé si me pasa solamente a mí con lo que hemos hablado, que tengo en mi mente ahora vienen esos recuerdos de, no sé, pues de la explicación de las parábolas o de los evangelios errados escuchados en misa. Sí, es muy común. Es muy común. Porque al contrario de lo que usted pueda pensar, los sacerdotes no son expertos en Biblia. O sea, son expertos en pastoral, digamos. O sea, estudiaron Biblia, por supuesto, en el seminario, ¿no? Teología, todo lo que usted quiera. Pero eso es como nosotros mismos, po. ¿Cuántos colegas, no nombremos a nadie, por favor, porque esto está quedando grabado, pero cuántos colegas tuvieron currículum, didáctica, evaluación en la universidad y nunca más hicieron algo con eso y después de 10, 15 años, ¿qué te vas a acordar del currículum comunicativo, significativo, de constructivo, no sé qué? Estoy inventando los nombres por si acaso, para que nadie me jete. ¿Ya? No te acordáis del crítico constructivista, no sé qué, ese sí existe, ¿no? Del crítico dialógico, porque lo viste hace 10 años atrás y nunca más agarraste un libro de eso. Entonces muchas veces los sacerdotes más o menos se orientan, digamos, con libros, ahora con internet para hacer la homilía, y a veces ni siquiera hacer la homilía sobre el Evangelio. Una porque no, o sea,
un cura que tiene 5 misas el fin de semana, no le vamos a pedir que además sea experto en Biblia, digamos. O sea, el pobre curita con suerte alcanza a hacer las 5 misas, los 20 matrimonios que tiene, los 3 bautizos. Entonces, más encima no tiene, pero suele pasar, ¿no? Ahora, en eso es bueno el papel nuestro como laicos, pues, como profesores de religión, estar ahí como para corregir esas cosas de repente. No al cura me refiero, pero sí formar en una recta interpretación de la Biblia. Y a veces una interpretación interesada, a veces descaradamente interesada. O sea, manipulo el texto, no estoy hablando de los sacerdotes, estoy hablando en general, para que diga lo que yo quiero que diga, y no lo que el texto dice en realidad. Entonces, muy buena acotación Soledad, porque en el fondo estas normas, estos esquemas nos van a permitir discernir cuando una interpretación está equivocada. Ahora, no toda interpretación que sea profunda, no sea tan profunda, está equivocada. Puede ser una interpretación muy sencilla y estar correcta, y una interpretación súper profunda, estar equivocada. Por eso hay que tener cuidado de no transformar los textos en árbol de Pascua, empezar a colgarle cuestiones que el texto nunca dice. ¿Sí? Bien, Soledad. Por eso, de La otra Soledad, hecho, perdón. Soledad. sí, por eso en una de las clases usted igual sugería que antes de asistir a la misa o después de asistir a la misa, ¿no es cierto? Lo ideal sería antes en realidad, leer los textos. Leer los textos, sobre todo el día domingo, ¿no es cierto? El Evangelio, aquí apunta la primera lectura, aquí apunta el Salmo, como para nosotros saber, ¿no es cierto?, a lo que va ese día. Y ahí Exacto. lo va complementando, obvio, con lo que el padre va diciendo. Y en relación a las dudas, bueno, gracias a Dios está la posibilidad ahora, lo mismo que hizo usted, nos vamos a la Biblia que consideramos más segura, ¿no es cierto?, como para aclarar la duda que se nos pudo haber quedado a cada uno de nosotros. Pero es eso, cuando uno va a misa y no ha leído el texto, la verdad que pueden quedar muchas inquietudes. Sin embargo, si uno hace la lección divina antes de, se puede comprender de una manera distinta. Sí, a mí me pasa seguido que voy a misa y después llego a la casa a pescar las Biblias, porque ocupo más de una siempre. A ver, porque me queda la duda. El cura dijo que la cosa iba para acá y hasta donde yo entiendo ese texto no va para allá. Entonces me pongo a revisar y claro, de repente tiene razón. Yo no lo había visto, pero a veces son ocurrencias del momento nomás. Y eso también pasa, digamos. Eso también pasa en eso Soledad Villegas, digamos, la Sole que hablaba antes. Tiene toda la razón. De repente se pegan unos carriles, pero impresionantes. Y no solo los curas, miremos también, para no como dice el Evangelio, la viga en el ojo propio. ¿Cuántas veces como profe, lo que hacen clases de religión, uno se pega a carriles por no quedar mal nomás? Pero es delicado, entonces ahí hay que ser prudente y decir, mira, no tengo idea, déjame revisarlo y la próxima clase te explico, digamos. Pero, pero es importante eso porque eso genera confianza. Y ustedes, bueno, para este curso yo creo que están mucho más preparados que cualquier laico para el tema bíblico, ¿eh? Bien, vamos a parar aquí. Perdón que lo sea así de tajante, pero bueno, el último día, no, nos vamos a parar aquí porque tenemos que hacer el descanso, porque a la vuelta se nos viene pesado. O sea, a la vuelta vamos con